Vamos a desarrollar lo que son las operaciones con funciones. Para ello tengo la primera función, que es f de x es igual a 3 sobre x menos 2. Y la función g de x es igual a x más 2. Entonces en el literal A lo que voy a hacer es la suma f más g de x. F más g de x es igual a f de x más g de x. Siguiente paso, f más g de x es igual a, aquí reemplazo, f de x es 3 sobre x menos 2, más, reemplazo g de x es x más 2. Lo que hago ahora es agregar un número 1 aquí debajo de la segunda fracción para generar una suma de fracciones. Y esta suma se resuelve multiplicando este denominador x menos 2 por este denominador por 1. X menos 2 por 1 me queda lo mismo, x menos 2. Y multiplico en cruz, 3 por 1 me queda 3. Más, multiplico este denominador, x menos 2, por este numerador, x más 2. Entonces esa multiplicación está aquí, x menos 2 por x más 2. Siguiente paso, f más g de x. Este 3 sigue, no le pasa nada. Aquí en esta multiplicación de paréntesis tengo x, tengo x. Tengo el 2, tengo el 2. Y tengo menos y tengo más. Fíjense que ambos paréntesis tienen los mismos términos. Y en el primer paréntesis tengo signo negativo y en el segundo paréntesis tengo este positivo. Por lo tanto, claramente se observa que existe una diferencia de cuadrados. La regla me dice el primero al cuadrado, es decir, x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Bien, trabajemos con los números primero en el siguiente paso. Bueno, el denominador me queda igual, x menos 2. Siguiente paso, f más g de x. Voy a trabajar con estos números. Tengo aquí un 3 positivo. Aquí 2 al cuadrado me va a quedar 4, pero un 4 negativo, porque tengo acá el signo negativo. Entonces, menos 4 más este 3 me va a sobrar un 1 negativo. Este x al cuadrado sigue aquí, no le pasó nada. Y el denominador también, x menos 2, x menos 2. Entonces, he obtenido el resultado de la suma de f más g de x. Bien, ahora vamos a determinar el dominio de ambas funciones. Vamos primero con la función f. Entonces, el dominio de f de x, de esta función. Fíjense que el único valor que no puede tomar x es 2. ¿Por qué? Porque me quedaría aquí 2 menos 2, 0. 3 dividido para 0, esa división no está definida, ¿verdad? Entonces, el único valor que no puede tomar aquí en la función es 2. Me quedaría el dominio, los números reales, a excepción del 2, es decir, menos el 2. Ahora veamos el dominio de la función g. ¿Sí? Está de aquí. Aquí no hay ninguna restricción, por lo tanto, el dominio de esta función va a ser todos los números reales. Es decir, x puede tomar cualquier valor. Bien, ahora veamos cómo nos quedaría el dominio de la suma. Entonces, el dominio de f más g es igual a el dominio de f intersección con el dominio de g. Por lo tanto, el dominio de f más g me quedaría. La intersección entre ambos dominios es lo que se repite, ¿verdad? Este dominio con este dominio, entonces lo que se repite va a ser el dominio de f. Entonces, la respuesta me quedaría que el dominio de la suma de ambas funciones es los reales menos el 2. Como lo podemos ver de mejor manera, entonces podemos aquí nosotros hacer una recta numérica en donde tengamos en la izquierda obviamente va a estar el menos infinito y en la derecha vamos a colocar el más infinito, ¿verdad? Ya, entonces voy a graficar los dominios. El dominio de f. El dominio de f sería todos los números reales, es decir, toda la recta numérica. A excepción de este número que es el 2, ¿verdad? Entonces este 2 de aquí no está tomado por la función f. Ahora, si queremos ver el dominio de la función g, entonces el dominio de esa función g va a ser todos los números reales. Por lo tanto, toda la recta numérica. ¿Qué es lo que se repite entre ambos dominios? Lo que se repite es absolutamente todo, a excepción de este 2. ¿Por qué? Porque este 2 solo lo contiene la función en color negro.
La función en color rojo no lo contiene, por lo tanto este 2 no se repite. Es por ello que la intersección queda los reales a excepción de el 2. Ahora veamos lo que es la suma en el literal B de G más F de X. Entonces es al revés, ¿verdad? Acá teníamos F más G, acá tengo G más F. Entonces G más F de X quedaría G de X más F de X. G más F de X, reemplazo. G de X es X más 2 más F de X 3 sobre X menos 2. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a colocar un 1 debajo de la primera función. Bien. He generado una suma de fracciones. ¿Cómo se resuelve? Multiplicando denominadores. 1 por X menos 2 me va a quedar lo mismo, X menos 2. Multiplico en cruz, ¿verdad? Este X más 2 por este X menos 2. Entonces, fíjense, tengo aquí la multiplicación X menos 2 por X más 2. No importa el orden. Si ustedes colocan primero este y luego este, no importa. El punto es expresar la multiplicación. Y ahora multiplico este 1 por este 3. Obviamente, separo por este signo más primero. Aquí está el más, por lo tanto aquí deberá estar el más. 1 por 3, 3. El denominador, ya lo dijimos, es X menos 2. Lo mismo que en el caso anterior, tengo X, tengo X. Tengo el 2, tengo el 2. Tengo aquí un signo negativo, tengo acá un signo positivo. Entonces esto es una diferencia de cuadrados. La regla me dice el primero al cuadrado. Primero al cuadrado. Menos el segundo al cuadrado. Es decir, este 2 al cuadrado. El 3 sigue aquí. El denominador X menos 2 también sigue aquí, X menos 2. Ahora voy a realizar lo que es las operaciones aquí dentro del numerador. Entonces tengo aquí X menos 2, no le va a pasar nada, X menos 2 se mantiene. Pero aquí tengo este 2 al cuadrado que es 4, ¿verdad? Un 4 negativo por este signo de aquí. Por lo tanto, menos 4 más este 3 me va a quedar un menos 1. Y fíjense que el denominador X menos 2 es el mismo, X menos 2. Entonces la respuesta de esa suma ha sido X al cuadrado menos 1. Si ustedes se fijan, es la misma respuesta de acá, ¿verdad? Esta coincidió. Los dominios son los mismos que ya determinamos. El dominio de la función g es r, es decir, aquí no tengo ninguna restricción, por eso es que el dominio son todos los números reales. Y el dominio de f es los reales a excepción del 2. ¿Por qué? Porque ya dijimos que aquí el 2 no lo puedo tomar. Entonces el dominio de g más f es igual a el dominio de g intersección con el dominio de f. Ya habíamos analizado en el ejemplo anterior la intersección entre ambos dominios. Por lo tanto me queda el dominio de g más f es igual a los reales menos el 2, como en el caso anterior. Ahora resolvamos el literal d. En cambio el literal d ya se trata de una resta, f menos g de x. Entonces la función f menos g de x es igual a f de x menos g de x, en ese orden. F menos g de x es igual a reemplazo. F de x es esto de aquí, menos g de x es esto de aquí. Agregamos el 1 debajo de la segunda fracción para lograr ahí una resta de fracciones. ¿Cómo resolvemos? De la misma manera. X menos 2 por 1 me queda x menos 2. Multiplicamos en cruz. 3 por 1 me queda 3. Menos este de aquí, entonces menos. Y multiplico este denominador, x menos 2 por este numerador, x más 2. Es eso que está aquí, x menos 2 por x más 2. Siguiente paso, f menos g de x. El 3, no le pasó nada. Aquí tengo una diferencia de cuadrados, ya lo vimos en los dos ejemplos anteriores. Entonces el primero al cuadrado, x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, 2 al cuadrado. Ya. El denominador, bueno, sigue siendo el mismo, x menos 2. Siguiente paso, f menos g de x es igual a. Vamos a desarrollar aquí primero la parte de los números. Tengo aquí este 3 y tengo acá 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Pero como tengo aquí un signo negativo, va a ser menos 4.
menos 4. Fíjense que acá tengo un signo negativo que convierte a ese menos 4 en más 4. Entonces, o simplemente este menos por este menos es más. Me quedaría más 4. 3 más ese 4 obviamente me va a quedar 7. Y ahora sí, menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces menos x al cuadrado sobre x menos 2. Sobre x menos 2. Entonces aquí he obtenido lo que es la diferencia, f menos g de x. Ya habíamos visto que el dominio de f es los reales menos 2. Y habíamos visto que el dominio de g es los reales, todos los reales. Entonces, el dominio de f menos el dominio de g es igual al dominio de f intersección con el dominio de g. También vimos que la intersección entre ambos dominios es los reales menos 2. Por lo tanto, el dominio de f menos g pues es los reales menos 2. Ahora veamos en el siguiente literal. Bueno, aquí debería ser el literal e, pero bueno, sigamos. En cambio aquí tengo lo contrario, g menos f de x, ¿sí? G menos f de x. Entonces g menos f de x es igual a g de x menos f de x, en ese orden. G menos f de x voy a reemplazar g de x es x menos 2 menos f de x, que es todo esto de aquí. Ahora hacemos lo mismo, colocamos aquí un 1 para obtener una resta de fracciones. ¿Cómo la resolvemos? Multiplicando denominadores. Menos por x, perdón, 1 por x menos 2 me va a quedar lo mismo, x menos 2. Ahora multiplico en cruz x más 2 por x menos 2. Y esa respuesta está aquí, esta es la multiplicación en esa parte. Menos, entonces aquí va a estar el menos, y multiplico la otra parte de la cruz, 1 por 3, y me va a quedar 3. La diferencia de cuadrados me va a quedar x al cuadrado menos 2 al cuadrado y menos 3 sobre x menos 2, que es lo mismo que está aquí arriba, x menos 2. Bien, entonces aquí obtengo x al cuadrado, la parte de aquí, y aquí voy a tener este 2 al cuadrado que me queda 4. Pero como acá tengo el negativo, entonces menos 4. Quedaría menos 4 menos 3. Entonces obtengo este menos 7. Sobre x menos 2. Sobre x menos 2. Entonces así obtengo la respuesta de esta resta. G menos f de x. Fíjense que aquí ya cambió la respuesta, ¿sí? X al cuadrado menos 7 sobre x menos 2. En cambio acá quedaba 7 menos x al cuadrado sobre x menos 2. Bien, ya habíamos dicho también que el dominio de g es r y el dominio de f es r menos 2. Por lo tanto, el dominio de esa diferencia de g menos f será igual al dominio de la función g intersección con el dominio de la función f. El dominio de g menos f es igual a, ya también vimos en todos los ejemplos anteriores, que esa intersección es r menos 2. Los reales menos 2. Pero bueno, si a alguien no le quedó claro, voy aquí a hacer nuevamente el dibujito. Entonces voy a suponer que aquí tengo la recta numérica, ¿verdad? De todos los números reales. Desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces, esta recta representa todos los números reales. Voy a graficar por colores, ¿sí? El dominio de G. El dominio de G son todos los números reales. Todos estos números reales, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Cualquiera de ellos. Todos los números reales es el dominio de la función G. Ahora el dominio de la función f, voy a ponerlo de este color rojo. ¿Sí? El dominio de la función f también son todos los números reales. ¿Sí? Todos los números reales, a excepción de un numerito. ¿Cuál es ese numerito? Es este 2 de aquí. Por lo tanto, aquí voy a dejar un hueco diciendo que esta función en color rojo no puede tomar a ese 2. ¿Sí? El 2 no le pertenece. ¿Cuál es la intersección entre ambos dominios, entre ambas funciones? Entonces, la intersección, fíjense claramente, se observan que son todos los números reales. Todo se repite entre ambas funciones.
a excepción de este 2. Este 2 no se repite. Este 2 solo lo tiene la función en color azul. La función en color rojo no lo tiene. Por lo tanto, la intersección será todos los números reales menos este 2. Por eso es que tenemos esta partecita de aquí. Hablemos ahora de la multiplicación de funciones. Entonces, en el siguiente literal, lo que voy a desarrollar es la multiplicación entre la función f por g de x. Entonces, f por g de x es igual a f de x por g de x. Entonces, f por g de x es igual a, reemplazo aquí, f de x es todo esto de aquí, por este puntito representa la multiplicación, g de x. G de x es esto de aquí. Bien, aquí en la multiplicación lo que hacemos es, bueno, si resulta más fácil, coloquemos también aquí el número 1, ¿sí? El número 1, y multiplicamos numerador con numerador. Es decir, ¿cuál es el numerador aquí? Es este 3. Por el numerador de aquí, que sería x más 2. Entonces, yo multiplico, me quedaría 3 por x, 3x. 3 por 2, 6. 6 positivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí tengo un 3 positivo y aquí un positivo. Más por más, más. Y multiplico también los denominadores. X menos 2 por 1. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico cualquier número multiplicado por 1, me queda lo mismo. Por lo tanto, me va a quedar x menos 2. Bueno, aquí me he olvidado de colocar aquí el puntito de la multiplicación. Está el signo más. Entonces, aquí tiene que estar la multiplicación. Entonces, ahí debe estar un punto. Ya. Entonces así obtengo la respuesta de esa multiplicación de funciones, f por g de x, que es todo esto que he obtenido aquí. El dominio, vamos al dominio de esa multiplicación, el dominio de f es igual, ya vimos, los reales menos 2. El dominio de g es igual a los reales. Entonces el dominio de esa multiplicación, es decir, el dominio de f por g es igual al dominio de f intersección con el dominio de g. También vimos la intersección de ambos dominios. Dominio de f por g es igual a los reales menos el 2. ¿Sí? Ya vimos eso también. Vamos con el siguiente literal. El siguiente literal, en cambio, vamos a hacer la multiplicación contraria, es decir, g por f. ¿Sí? Obviamente de x. Entonces, fíjense que acá era al revés, f por g y acá g por x, en ese orden. Quedaría g por f de x es igual a g de x por f de x. Siguiente paso, g por f de x es igual a g de x es x más 2. ¿Sí? Es esto de aquí, g de x más 2 por f de x. F de x es 3 sobre x menos 2. 3 sobre x menos 2. Agreguemos el número 1 aquí para entender mejor si es que... Ya, ahí está el número 1. Entonces multiplico numerador con numerador. Me quedaría x más 2 por 3. Entonces 3 por x, 3x. Más por más, me queda este más de aquí. 2 por 3, 6. Ahora 1 por esto de aquí me va a quedar lo mismo. X menos 2. Y aquí tengo la respuesta de la multiplicación. Nuevamente está aquí ese error que les comentaba hace ratito, que aquí debe estar un puntito representando la multiplicación, ¿verdad? Entonces sería g por f de x es igual a 3x más 6 sobre x menos 2. Hablemos del dominio. Ya dijimos el dominio de g de los reales, el dominio de f de los reales menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque aquí no se puede tomar ese valor. ¿Sí? Si ustedes colocan aquí un número 2, me quedaría 2 menos 2. Y eso me da 0. 3 dividido para 0, esa división no está definida. Por lo tanto, el único valor que f no puede tomar es ese numerito que es el 2. Entonces, el dominio de g por f es igual al dominio de f intersección dominio de g. Ya, aquí también tengo un error. Aquí debería estar el dominio de g en ese orden. ¿Sí? Por el dominio de f. Entonces, en ese orden. Pero la respuesta no va a cambiar. Bueno, en este caso no cambia, porque ya nosotros sabemos que la intersección es los reales menos 2.
Entonces es así como se obtiene la respuesta de esta multiplicación de funciones. Fíjense que la respuesta es la misma, ¿verdad? 3x más 6 sobre x menos 2, 3x más 6 sobre x menos 2. Ahora entremos a lo que es el cociente de funciones o la división de funciones. Entonces la división de funciones, para el siguiente literal lo que voy a hacer es hacer la división entre la función f dividido para la función g de x, ¿verdad? Entonces f sobre g de x es igual a f de x sobre g de x. Simplemente voy a reemplazar. Quedaría f sobre g de x es igual a f de x. ¿Cuánto vale f de x? F de x es esto de aquí, 3 sobre x menos 2. Por lo tanto reemplazo aquí 3 sobre x menos 2. Sobre g de x. G de x es x más 2. Voy a reemplazar x más 2. Bien, para el siguiente paso es necesario agregar aquí un número 1 debajo de esta fracción, ¿sí? Nosotros sabemos que aquí hay un número 1, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es un producto de extremos y de medios. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos son estos, este 3 y este 1. Entonces me quedaría la multiplicación de 3 por 1, me queda este 3 en el numerador. Ahora, la multiplicación de los medios sería x menos 2 por x más 2. Y eso quedaría en el denominador. Entonces, x menos 2 por x más 2. Y no se olvide, extremos 3 por 1, 3. Arriba en el numerador. Y los medios, x menos 2 por x más 2 abajo en el denominador. Entonces, x menos 2 por x más 2. Siguiente paso. F sobre g de x es igual a, bueno, en la parte de arriba tengo el 3 y en la parte de abajo quedó lo que es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Entonces tengo aquí el primero al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Bueno, aquí ya he puesto de una la respuesta, segundo al cuadrado, que quedaría 2 al cuadrado, y eso es este 4 que está aquí. Y así hemos obtenido la respuesta de esa división de fracciones o de ese cociente de fracciones, ¿verdad? Entonces, ahora entremos a lo que es el dominio. Bien, el dominio de f, ¿sí? Esta función f, ya habíamos dicho que el 2 no se lo puede tomar, por lo tanto, los reales a excepción del 2. Ahora, el dominio de g. Aquí hay que tener muy en cuenta que g no puede ser 0. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fíjense que aquí estoy dividiendo todo esto, estoy dividiendo para esta cantidad, para esta expresión que es g de x. Por lo tanto, esta expresión tiene que ser diferente de 0. ¿Qué valor hace que esto se haga 0 o que g se haga 0? Si yo coloco aquí un menos 2, así lograré que esta expresión se haga 0. ¿Por qué? Porque me quedaría menos 2 más 2, 0. Entonces, el nuevo dominio de esa función g sería los reales menos ese menos 2 que hace que mi función sea 0. Por eso es que aquí dice anular los valores de x donde g es 0. ¿Dónde g es 0? Cuando aquí hay un menos 2. Ya. Ahora veamos cómo nos quedaría entonces el dominio, la intersección entre ambos dominios, ¿verdad? Entonces me dice la formulita que el dominio de f sobre g es igual a el dominio de f intersección con el dominio de g menos x tales que g de x se haga 0, ¿verdad? Entonces ya dijimos que el único valor que hace que g de x se haga 0 es ese menos 2. Ahora, si nosotros queremos verlo desde otra perspectiva, si queremos verlo de mejor manera, podemos graficar, ¿verdad? Voy a graficar por aquí, déjenme buscar un espacio, voy a graficar aquí. Entonces yo aquí tengo la recta numérica, ¿verdad? Entonces aquí voy a tener el menos infinito y en la parte de acá voy a tener el más infinito. ¿Sí? Más infinito. Bien, entonces lo que voy a hacer es graficar de diferentes colores. Primero el dominio de la función f. Bueno, ese dominio va a ser todos los números reales. Está aquí graficado. Estoy hablando de la función f.
el 2 no está incluido, ¿verdad? En esa función. Entonces aquí va a estar el 2. Por lo tanto, aquí voy a dejar un espacio, ¿sí? Que la función no puede tomar ese 2. Déjenme borro y coloco de mejor manera ese 2, que no me gusta. Está algo raro. Ya, el 2. Ese valor, la función f no lo puede tomar. Ahora, veamos el dominio de la función g. ¿Cómo nos quedaría? Entonces también, ¿verdad? Todos los números reales. Voy a poner aquí todos los números reales. ¿Sí? ¿Y cuál es el valor que la función g no puede tomar? En cambio, la función g no puede tomar es este menos 2. Este de acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo un espacio. Y digo que la función g no puede tomar ese valor. Por lo tanto, fíjense que la intersección, lo que se repite es todo. Todo se repite entre ambas funciones, a excepción de estos dos valores. Este de aquí solo lo tiene la función en color azul. La función en color rojo no lo tiene. Este 2 de aquí solo lo tiene la función en color rojo. La función en color azul no lo tiene. Por lo tanto, esos dos son los únicos valores que no se repiten. Por lo tanto, ese dominio queda que los reales menos esos dos valores, ¿verdad? Ahí dentro de esas llaves están los dos valores y ese sería el resultado. Continuemos con el último literal. Entonces aquí lo que voy a hacer es la división entre g sobre f. Es decir, lo contrario de lo que estaba acá. ¿Sí? Entonces me quedaría g sobre f de x es igual a, en la parte del numerador, g de x sobre f de x. Bien, g de x, voy a reemplazar en la parte del numerador. G de x tengo que es x más 2. Sobre f de x es todo esto que 3 sobre x menos 2. Hacemos lo mismo con el caso anterior. Fíjense que la primera función está sobre un 1, ¿verdad? Entonces aquí va a haber un 1, que creo no me va a alcanzar el espacio, bien, sobre un 1. Realizo la operación, la multiplicación entre extremos. ¿Cuál es este extremo? El primero sería x más 2 por x menos 2. Esos son los extremos. El de arriba, x más 2 por x menos 2. Entonces aquí está la multiplicación de ambos. X menos 2 por x más 2. Bien, ahora multiplico los medios. ¿Cuáles son los medios? Estos dos numeritos de aquí, el 1 y el 3. 1 por 3 me queda 3. ¿Sí? Fíjense que la diferencia de cuadrados quedó en la parte de arriba. ¿Sí? Entonces me queda x al cuadrado menos 4 sobre el 3 en la parte del denominador. Y esta es la respuesta de la función cociente de g sobre f. Ahora determinemos el dominio entre ambas funciones, el dominio de esa división de funciones, y sabemos nosotros que el dominio de el dominio de g son todos los reales. El dominio de f son los reales menos el 2. Fíjense que aquí la función que no puede hacerse 0 es la que está abajo, ¿verdad? Sería esta de aquí. 3 sobre x menos 2. ¿Y cuál es el valor que hace que esta función sea 0? Pues ya habíamos dicho que era este 2 de aquí, ¿verdad? Entonces cuando aquí yo coloco un 2, esta función no queda definida. ¿Por qué? Porque me quedaría 3 dividido para 0 y eso no está definido, ¿verdad? Entonces el único valor aquí es el 2. ¿Sí? Y es este 2 de aquí. Entonces el dominio de g sobre f es igual al dominio de f intersección con el dominio de g menos aquellos valores de x que hagan que f de x sea 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Los reales menos 2. Simplemente eso. El dominio de g sobre f me quedaría los reales menos 2. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy diciendo que este 2 es el valor cuando la función f de x se hace 0.